Bikurim, porque vamos a retomar ahora con la grabación nuevamente. Hashamea Bikurim para todos. Hasamea Bikurim y bueno, como... Alejen, ¿no? Alejainum. Sí, este Bikurim en tiempo de Pesach, ¿no? En tiempo de Pesach, por eso ustedes ven en la presentación que dice Hasamea Pesach, pero es porque estamos en Bikurim, pero estamos en tiempo de Pesach. Es más, el tiempo de Pesach, diríamos, se prolonga bastante más. Todavía tenemos varios días. Varios días más. Así Desde que, hoy bueno, contamos 40 y ¿cuántos días era? 7 no, Shabbat. perdón. Tienen razón allá, 50, no. Perdón, no había estudiado yo. Está bien. 50 días, muy 50 bien. días, muy bien. Muy bien. O sea que son 7 Shabbat o 7 semanas y al otro día... Y al siguiente día, claro, 50, el día 50. Muy Entonces bien. hasta ahí se prolonga lo que se llama el tiempo, la Moed o el Moedín de Pesach justamente. Entonces, pero ¿qué vamos a hablar hoy día específicamente? Después vamos a dar paso a nuestro hermano Daniel para que desarrolle, termine de completar el estudio que viene realizando del tiempo de nacimiento y el tiempo de entrega de nuestro Adón Yehoshua. Entonces, pero lo vamos a dividir en dos partes. Ahora vamos a hacer este resumen y después va a tener Daniel la exposición de esta parte que es muy, muy interesante. Y bueno, como decíamos ayer en Shabbat, mentes abiertas, dispuestos justamente a por ahí reorganizar algunas cosas en cuanto a los que hace a los tiempos, ¿no? Bien, ¿qué te parece, Daniel, si retomamos lo que es, antes de entrar directamente a lo que es Bikurim, retomemos un poquito los días previos, quizás a 10 días antes de lo que fue la entrega como sacrificio de Yeshua, ¿no? Y fíjense en que si nos relatamos un poco antes, hay un momento en el cual Yeshua, que es un día viernes justamente, él llega allí a esa casa donde estaban María y Marta, su hermana, ¿no? Claro, Miriam y Marta. Miriam y Marta, bien. Hermanas de Lázaro. De Lázaro, sí. quien había resucitado un tiempo antes. Y esta familia no solo lo amaban a Yeshua por ser un amigo de ellos, sino por el gran favor que habían recibido tremendo. ¿Cuál era? De esa la resurrección de Lázaro. Exactamente. Lo cual también ya decidió a los, digamos, a los religiosos opositores de la época, opositores al Mashiach, porque no vamos a decir que eran todos. Solamente había un grupo dominante, lamentablemente sí, pero era un grupo opositores al Mashiach, y ya a raíz de esta resurrección que él efectúa, toca la más sagrada de sus entendimientos religiosos del saduceo. ¿Cuál es? Que la vida se termina cuando la persona muere y no hay resurrección. Entonces no solo Yeshua les había argumentado sobre ese tema, sino que ahora además pone delante de ellos la evidencia física. Él pide al Eterno que resucite a Lázaro y Lázaro está en vida. Y esto los decide. Y deciden ellos, por fin, a elaborar y llevar a cabo el plan de quitar la vida al Mashiach. Tal cual. ¿Sí? Y esto que estaba sucediendo en esa casa donde estaban recibiendo a Yeshua, y ustedes conocen el relato de allí justamente cuando se rompe esa fragancia y se embebe los pies de Yeshua. Bueno, ese día especialmente era un día 9 del mes primero, el mes de Abib, un día 9 justamente que estaba transcurriendo un día viernes. Todo esto, está también relatado en los evangelios, ¿no? Pasa que justamente el power que tenemos tenía unos errores y no los queríamos estar mostrando. Entonces, este relato está ocurriendo este día viernes. Se queda Yeshua compartiendo, hay un relato lindo que está en Juan. Juan relata muy bien esta parte. Juan relata, ¿no?, muy ordenadamente toda esta parte. Y fíjense que después de allí se queda a cenar ese día viernes, ¿no? Entonces día 9, el día 10, ellos estaban allí en Betania. En Betania. Cerca de Jerusalén. Cerca, sí. 8 kilómetros, Daniel, estaba de... 8 kilómetros de Jerusalén. O sea que a pie se podía hacer tranquilamente esa distancia, ¿no? Demorabas unas horas caminando, sí, como lo hicieron. Porque después de quedarse a dormir ese día en Betania, en esa casa de Marta y María y de Lázaro, su hermano, ¿qué sucede? Caminan justamente
y llegan a Jerusalén. A Jerusalén. Ya llegando ¿En qué? en Shabbat. Si cenaron ese viernes a la noche, o sea, ese sábado ya, Ya sábado. y al exactamente. día siguiente, sábado todavía, Shabbat todavía, se dirigen a Jerusalén. ¿sí? Bien. Entonces, se produce allí el famoso Domingo de Ramos. Pero ¿cómo domingo? No era que era Shabbat. Shabbat. Bien, no. Era Shabbat. La entrada triunfal a Jerusalén fue en un día de sábado. ¿sí? Que llevando la cuenta, ya es el día 10 de Aviv, ¿no es cierto? Día 10 de Aviv, él está allí, sucede todo lo que hemos visto y ha sido relatado, y hay muchas películas que se ven justamente cómo él es recibido, tenemos todo el tema del burrito. El día 10 de Aviv, recuerden la Torá, es el día que se aparta el Cordero. Eso, a eso iba a marcar. ¿Y había qué cosa en Jerusalén? Una fiesta, justamente, una Claro. moedim. Daba el comienzo justamente, por eso que toda la gente ya llegaba, todos los lugareños de la zona llegaban para Claro, esta porque había una moedim. ceremonia especial con Por eso motivo estaba del lleno. Cordero que se aparta. Claro, también, o sea, más allá de que acá vayan viendo, hay un cumplimiento profético en cuanto a Yehoshua, porque él estaba siendo ya apartado ese día 10, ya a partir de ahí comenzaba una seguidilla de sucesos de evaluación de Yeshua, ahí muy seguidos, hasta el día inclusive de su entrega, hasta la noche de su entrega justamente fue examinado. El cordero que sucedía, el cordero físico, el natural, que se apartaba allí, también era examinado a partir de ese día, el día Según 10. el mandamiento, Claro, se debía apartar el Cordero el día 10, tenerlo 4 días apartado, examinándolo, que no tuviera defecto, exacto. para que el día 14 fuera inmolado. Exactamente. Y Yeshua entró al templo ese Shabbat 10 y quedó en el templo allí contestando preguntas cada día, ¿no? ¿No es cierto? Cada día, si ustedes siguen el relato de los evangelios, estuvo allí 4 días contestando las preguntas y los cuestionamientos de todas las, digamos, estamentos religiosos de la época. ¿Y qué estaban haciendo? Buscando si él tenía alguna falla, algún pecado, algo en que lo pudieran sorprender. ¿Qué estaban buscando? Un defecto. ¿Qué estaban haciendo? Lo estaban examinando. Quizás no lo estaban examinando con buena voluntad de decir, vas a ver que lo vamos a revisar y va a estar bien. No, lo estaban examinando porque creían que podían encontrar transgresión a la Torah en Yeshua. Y no lo hallaron Y no lo hallaron. al cabo de esos 4 días. Esos 4 días, fíjense, estamos hablando de un día 10, ¿no es cierto? Un sábado, comenzamos un día domingo, 11, un día lunes, ¿no es cierto? No, lo estoy diciendo en días cardinales, no en días cardinales para que nos ubiquemos en el calendario que tenemos en vigencia para que nos vayamos ubicando. Entonces, dijimos, día 10 Shabbat, día 11 primer día, domingo, día 12 segundo día, lunes, día 13 el tercer día, martes, y día 14 miércoles, mitad de semana, cumplimiento profético también, mitad de semana, Claro. el día 14, ¿no es cierto? Ya había sucedido, bueno, el tema de todo eso que sucedió previo de esa noche, donde es arrestado, donde previamente había compartido con sus discípulos, y esa noche todo ese arresto, toda esa evaluación, ese juicio entre comillas que se lleva adelante, que realmente no fue juicio acorde a los estamentos romanos, como se debería haber hecho, pero bueno, realmente... Ni todo eso bíblicos. sucede. Ni bíblicos, nada, Ni bíblico, para nada. porque se por trajeron supuesto. falsos testigos. Exactamente. Todo eso sucede en todo ese transcurso de ese día que ya había comenzado, del día 14 justamente, donde horas después justamente, no vamos a hablar ahora de cómo se divide el día, de las horas, todo eso, pero él justamente es entregado, ya llevado, ya se conocen todo ese proceso del azote, cuando es trasladado al monte de la calavera, Claro. y bueno, como él es puesto en el madero justamente, Clavado al madero. clavado al madero. Bien, claro. Y ¿Y bueno, todo esto en qué día de la semana? En el día miércoles Miércoles 14 de Aviv,
Y Exactamente. ya vamos a ver de qué año después. Eso, no queremos entrar ahora, vamos a dejar ese temita aparte, por eso no estamos mencionando años, estamos hablando de un suceso de cumplimiento profético de Yeshua con respecto a lo que decía la profecía y con respecto a lo que se cumplió. Mitad de semana, él es puesto en el madero. Mitad de semana, el día justamente 14, día de preparación. Y ahí aparece un tema donde muchos, de alguna manera religiosos, digamos, denominaciones, y bueno, la iglesia dominante toma como error, como ese día 14 es día de preparación. ¿Preparación para qué? Para Pesaj, el día 15. El día Pesaj, El día que se inmola el cordero. el día 15 justamente es un día, el primer día de Shabbat, como tuvimos el otro día, el día 15 es un Shabbat. Es un Shabbatón. Eso, Claro, es un, hay que diferenciar que no es Shabbat, sino Shabbatón. tiene la característica de Shabbat, pero es un Shabbat grande, por decirlo así, un Shabbat solemne, porque además de ser característica de Shabbat, tiene características de Moed, o sea, de tiempos señalados. Y ese era un día que no, justamente, se apartaba totalmente, y era un día de preparación a ese día, como los días previos al Shabbat semanal, también se llamaban preparación, el día viernes. Entonces de ahí sale el error de que el viernes santo, como se le llama en muchos, y se conoce como que el día que fue él puesto en el madero crucificado, como le llaman. Y a partir de ahí se encuentran maneras muy ingeniosas, sumamente ingeniosas, de contar desde el viernes hasta el domingo 3 días. Sí, no sé cómo, pero bueno. Está bien. En sentidos amplios pueden llegar a decir, bueno, contemos el viernes completo, el sábado completo y el domingo completo, aunque no lo hizo completo. Pero hay algo que impide que podamos validar ese tipo de argumentos. ¿Por qué? Porque la profecía y las palabras del propio Yeshua dicen que él tenía que pasar 3 días y 3 noches completos en el seno de la muerte. Así como la profecía de Jonás. Entonces ahí ya, por más que quisiéramos a estirar los días a eso desde un viernes, no es posible meter ahí, en ese viernes a la tarde hasta el domingo al amanecer, 3 días y 3 noches completos. Exactamente. Entonces, respetamos a nuestros hermanos porque bajo una tradición de que Yeshua entregó la vida en un viernes, han tratado de acomodar esto ahí, pero han omitido, lamentablemente, las palabras del propio Mashiach cuando dice 3 días y 3 noches. ¿Sí? Así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Entonces, fíjense que el propio Yeshua cita a Jonás también en exacto. este sentido. O sea que no hay no duda. estamos interpretando, no estamos trayendo lo de Jonás y calcándolo en el Mashiach, no. Él fue quien de sus propias palabras dijo, Está registrado. como Jonás, así estará el Hijo del Hombre. Así es. Entonces, ubicémonos en el miércoles, justamente, día de preparación. Él se entrega su vida a esa hora tercera, a la hora, vamos a hablar en horario para que nos ubiquemos a las 3 de la tarde, ¿no es cierto? Su espíritu es entregado a las pocas horas, como ya había que bajarlo, no podían quedar los cuerpos allí en ese lugar porque ellos decían, tenemos ahora Pesaj propiamente, el día 15, y no pueden estar los cuerpos allí, no podían estar. Entonces apresuradamente envían a los romanos para que apresuren la muerte de esos que estaban allí puestos, esos dos y Yeshua, esos 2 presos que habían sido liberados, Claro, y Yeshua, exactamente. ¿no? Ese día 14 aún no era día sabático, pero en cuanto se pusiera el sol ya no podían. Y si, conforme lo dice la Torah, si alguno permanece colgado en el madero durante la noche, eso es maldición para Israel. Exactamente. Entonces se sumaban las 2 cosas, que venía un día sabático y que ellos no querían, aunque ya habían hecho cosas para recibir lamentablemente castigo, pero no querían maldecir la tierra de Israel dejando en el madero a alguien colgado durante la noche. Exactamente. Entonces se apresuran y el miércoles, ese mismo miércoles 14, antes de las 18, ya estaba Yeshua, ¿no es cierto?, siendo llevado al sepulcro. Entonces es muy importante y tenemos que retener esto. Miércoles antes de las 18 ya estaba Yeshua
a punto de comenzar su primera noche en la tierra. Exactamente. ¿Sí? Es más, justamente allí donde aparece la figura de José de Arimatea, donde él tenía su sepulcro, un hombre rico que tenía ya preparado su sepulcro sin haberse usado, para donde tenía que, él dice, ofreció el suyo para llevar y trasladar el cuerpo. Previo a esto, sabemos que él no, cumplimiento profético también, a los dos que le acompañaban a Yeshua se les tuvo que quebrar los huesos de las piernas para que realmente, adelantar su muerte. Y a Yeshua, cuando le clavan esa lanza, se dan cuenta que ya no tenía vida, ya había entregado su espíritu, su alma ya no, de alguna manera, él ya no está, no Ya había hizo entregado falta el quebrarle espíritu. las piernas, ¿no? Como Que cuando brota, ¿no es cierto?, agua y sangre. ¿sí? Exactamente. Y bueno, y él cumple también esa otra ordenanza, no será quebrado hueso suyo, Exactamente. como se hacía con el corderito. Entonces ya entregó la vida y lo llevan a la tumba. Y ahora podríamos ya sacar cuentas. Exactamente. ¿Sí? ¿En qué momento estábamos? Podríamos decir, vamos a hacer la evaluación antes de las 6, digamos, a las Antes 5. de las 18, que es cuando se considera ya Exactamente. que termina el día miércoles y comienza el día 15, que era día en que no se podía hacer ningún A trabajo. un huerto cerca se lo y llevó. no se puede hasta el día de hoy. Es Exactamente. así, el mandato está vigente. Está vigente, exactamente. Entonces contamos. Bien, Miércoles vamos a decir, miércoles a la... del miércoles a las 18. 18, pongámosle. Al jueves a las 18. Al jueves a las 18 tenemos el primer día. Al viernes a las 18. Al viernes a las 18 tenemos el Segundo segundo día. día. Y al sábado Sábado. a las 18 tenemos 3 días y 3 noches completos. Entonces, no queda duda de cuándo él ya deja de estar en la tumba o en el sepulcro. O sea que ya a partir, digamos, de las 18 del día sábado, Shabbat, ¿no es cierto? Él ya no está en el sepulcro. Entonces ya sabemos que allí hay una diferencia un poco marcada con respecto a los que de alguna manera sostienen que en domingo es la resurrección. ¿Por qué viene ese tema allí de por medio? Porque claro, cuando María, ¿no es cierto?, Miriam, y van a la tumba, ¿no es cierto?, la madre de Yeshua y la otra María, llegan muy temprano de mañana, habiendo él ya resucitado, dice el relato, y eso lo pueden cotejar, habiendo él ya resucitado, muy temprano en la mañana, se encuentra que Yeshua ya no no estaba el cuerpo. y ahí aparece el ángel que le dicen, ¿a quién buscáis? Y es muy importante acotar acá lo siguiente, que los evangelios coincidentemente dicen que cuando fueron al sepulcro ya había resucitado. Exacto, ahí lo dicen los No evangelios. fueron en el momento que él salía y así también cortó la posibilidad de él de que fueran, porque resucitando antes de las 18, el Shabbat, nadie iba a ir por el sepulcro. No podían hacer. Y el único evangelio que menciona en su último capítulo que Yeshua resucitó en el primer día de la semana y no que en el primer día de la semana ya había resucitado, como dicen los demás evangelios, es el de Marcos. Y hoy día, aún todas las Biblias, algunas Biblias ya no incluyen ese fragmento del evangelio porque se sabe que es agregado. Exacto. Y las que lo incluyen con la notita abajo. Este fragmento fue agregado posteriormente. O sea que no hay ningún testimonio en la Escritura que diga que Yeshua resucitó en domingo. Exactamente. No lo hay. Los que hay son que para ese domingo, para el primer día, ya había resucitado. Y tenemos pruebas, además, lo vamos a ver en el estudio que sigue, así que lo que están bostezando ahora todavía se van a tener que arreglar cómo mantenerse. Pero tenemos evidencia que el año real en que resucitó Yehoshua, ¿verdad? Está confirmado que él entregó la vida en un día miércoles. Eso lo tenemos confirmado a través de las disponibilidades informáticas que tenemos hoy en día para verificar cuál era la situación de fecha astronómicamente comprobada para ese año. Entonces, en verdad, esto está confirmado. Bueno,
pues finalmente, bueno, José nos va a leer algo. Ese momento en el cual él ya se presenta, ya es el cumplimiento del tiempo de Bikurim, del tiempo de primicia, primer día de la semana, el día posterior al Shabbat, justamente. Y ese cumplimiento que estamos viendo, de que él ya como primicia de la resurrección, el primero de levantarse de la muerte, venciendo la muerte justamente. Es más, hay relatos, testigos vieron que de las tumbas de algunos shadik de la zona, de unos justos justamente, fueron abiertas también. Y bueno, se da interpretación que junto con él como que sumó esto de las gavillas, porque justamente el relato de Levítico habla en el capítulo 23, ya en el verso 9, referente a lo que es las gavillas. Dice Yahweh, Yahweh dijo a Moshe, comunica esto a los israelitas: cuando entréis en la tierra que voy a daros y segáis allí la mies, llevaréis al sacerdote una gavilla como primicias de vuestra cosecha. El sacerdote ejecutará con la gavilla el rito de balanceo delante de Yahweh para que sea bien aceptada. El sacerdote, el Cohen, ejecutará el balanceo, ¿cuándo? Dice aquí, el día siguiente al sábado. Lo estoy leyendo tal cual como dice acá. El mismo día en que hagáis el balanceo con la gavilla, sacrificaréis. Bueno, sigue todo un relato, pero lo que está diciendo que esa gavilla sería balanceada, sería presentada por los Cohen en ese día de que se dice que es claro, Bikurim, primicias. Y tengamos presente una cosa, en esa semana de primicias tenemos un Shabbatón y tenemos un Shabbat. El Shabbatón es el de Pesaj y el Shabbat es el Shabbat semanal. Y la Escritura dice, al día siguiente del Shabbat. El Shabbat. No del Shabbatón. Porque también hay quienes cuentan los 50 días a partir del Shabbatón, o sea, a partir del día 16 de Aviv. No es así, es a partir del sábado semanal, al día siguiente, primer día de la semana, desde ahí se cuentan los 50 días. Y es hoy día, estamos todos preparando, ¿no es cierto?, nuestros sistemas de contar, porque desde hoy día vamos a contar esos 50 días. Daniel, muy importante lo que estamos diciendo en este momento. ¿En qué sentido? El cumplimiento de Yeshua, justamente, como aquel que habría de ser levantado justamente como primicia de la resurrección, ocurre ese domingo. Y él, fíjense, cumpliendo. Si aquellos que cuentan, lamentablemente por error, por esto que decimos, comienzan a contar a partir del día 15 justamente. Y bueno, fíjense lo que dice acá, dice Shabbatot y no dice... día 16. Sí. 16, perdón. Claro. No dice justamente Shabbat. Eso lo podemos cotejar justamente en el dice, hebreo. No dice Shabbatón, sino que dice Shabbat. Pero fíjense lo que dice un poquito más adelante, ya en el 23, 15, que es referente a la fiesta, a la Moedín que vamos a tener dentro de 7 semanas y un día más. Fíjense, cotejando lo que estamos diciendo, que debe de contarse justamente a partir del primer día posterior al Shabbat. Fíjense, dice, a partir del día siguiente al sábado, o sea, desde el día en que llevéis la gavilla de la ofrenda de balanceo, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días, es decir, hasta el día siguiente al 7º sábado. ¿No es cierto? Entonces ofreceréis a Yahweh una oblación nueva. Y allí empezamos a ver la fiesta, la Moedín de Shavuot. ¿Cómo pueden contarse 7 Shabbat de la otra manera? No se puede. Claro. Shavuot es la única forma que caiga en... Exacto. Shavuot siempre debe caer, o fiesta de la semana, o Pentecostés, siempre debe ser en domingo. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque la Escritura lo indica así. Cuando contamos desde el día siguiente a Pesaj, a veces cae en domingo, a veces no. Entonces vemos ahí que está incorrecta esa forma de contar. Lo traje a acotación porque a pesar que pertenece a la próxima Moed, que es de Shavuot, la fiesta de las semanas, pero eso corrobora de que realmente la cuenta correcta, o digamos la celebración o la Moedín correcta de Bikurim, es el día posterior al Shabbat semanal, no al Shabbatón de entre semana que correspondía a la
al tiempo de Pesach propiamente. Entonces, esto que estamos comentando es el cumplimiento justamente de Yeshua. Una vez más, en tantos otros lugares hemos visto el cumplimiento de Yeshua en cuanto a profecía profética, y esta es una más. Entonces, cumple Pesach, justamente cumple lo que sería Hamasa, cumple Bikurim, y así vamos a ir viendo que hasta la entrega también de su Rúa cuando no es levantado en cuanto a los días previos a Shavuot también. Entonces, bueno, esto es, digamos, el resumen de por qué apartamos también y señalamos que muchos no lo toman así, Daniel. Lamentablemente, como que pasa a ser una moed que está mencionada, pero no apartada, lo que es justamente esta de Bikurim. Lamentablemente. ¿Por qué? Y lamentablemente los que cuentan de la otra manera y dejan de lado el cumplimiento profético de Yeshua, como cumpliendo las moed de nuestro Padre de los cielos. Él es el que cumple paso a paso justamente las moed. Él es el cordero que fue inmolado, como acabamos de relatar, ese día 14, y cumple esos 3 días, se levanta en Bikurim, digamos en Shabbat, previo a Bikurim, se presenta en Bikurim como sacrificio, ¿no es cierto? Como ofrenda, perdón, como Bikurim, como primicias. Entonces va cumpliendo todo. Y el propio Yeshua nos dice que cuando se apareció a Miriam, ¿no es cierto?, él le menciona, como menciona Juan, no me toques, pues aún no he subido a mi Padre. Él está diciendo que ese mismo día debe subir delante del Padre a presentar la gavilla de primicias, ¿sí? Bien, eso, ¿no es cierto?, es la fecha que estamos celebrando hoy día, del día que el Mashiach, no es domingo de resurrección, no, este es domingo o primer día de la semana de Bikurim, de primicias. La resurrección ya ocurrió al final del Shabbat del día de ayer o el día anterior. Ahí pudimos haber dicho ayer Shabbat de resurrección, sin duda alguna. Sí, evidentemente, sí. Así que bueno. Damián, sí. Vamos a darle un micrófono. Ese micrófono, por favor. Tomate ese micrófono. Ahí tiene uno. Es importante que quede grabado lo que van aportando, ¿no? Había visto ahí un rap que decía que cuando van las Marías, cuando van a buscarlo, dice que ahí, como dice, al amanecer del domingo, dice que la mayoría de todos lo toman mal, porque dicen que, o sea, se fueron el domingo a la mañana. No, él dice que fue el amanecer de un día en ese momento para una persona, sí, era el sol, la noche. Está al inicio del día. ¿Qué quiere decir esto? Del primer día de la semana, que cuando apenas se pone el sol. Exactamente, y eso es lo que mal toman muchos, o la mayoría, porque dicen que es correcto. Está escrito al amanecer, pero el amanecer de un día de esta cultura es al final de nuestro día. Porque nosotros lo tomamos como el calendario, como lo hemos acostumbrado nosotros al solar, que el día comienza cuando sale el sol. Y en la escritura el día comienza cuando se pone el sol. Por el contrario, exactamente. Sí. Y es muy si común. Ustedes buscan, perdóname Damián, en un diccionario español, el significado de la palabra crepúsculo, para ustedes, ¿cuál sería? Para muchos dicen, claro, es cuando se pone el sol. Y también dice el crepúsculo, cuando la claridad antes de que se asome el sol. Hay dos. Entonces también esos dos conceptos en el diccionario están. Y eso probablemente haya traído también alguna clase de confusión, que el mismo concepto se aplica a las dos partes del día. Exactamente. Además, Damián, que este relato que de alguna manera expresado está en esos evangelios, dice, habiendo ya resucitado, muy temprano de mañana se presentan a María y María. O sea, y hay 3 de los 4 evangelios que lo relatan así, hay solamente uno que lo relata de otra manera. Bien. Eso es importante. Yo diría, José, que ya avanzáramos a la siguiente parte porque se nos va la hora y el estudio, bueno, lleva su tiempo y sé que los hermanos también tienen sus horarios. Este es la primera parte y vamos a cerrar así justamente con el cumplimiento de justamente Yehoshua, el Mashiach.